¿Cómo están, amigos de Abogando TV? Soy Mario Arias y en esta ocasión tengo el gusto, el honor y la emoción de entrevistar a quien fuera mi profesor, el profesor William Pingo Cienfuegos. ¿Cómo está, profesora? Muy bien, muchas gracias de igual forma por esta entrevista. Esperamos que Dios siempre nos iluminó a lo bueno y es lo más importante en toda mi trayectoria policial. Profesor, quería saludarle en quechua. Iba a decirle Imainayan Kachansky Amauta. ¿Está correcto decir así? Pues, no hay problema. No, ¿es correcto lo que le acabo de decir? Al decirle Imainaya Kachansky lo estoy saludando. ¿Sí? ¿Sí? Porque usted sabe quechua, ¿verdad? Claro, o sea, ciertas como Imata Sutiki, Haikawatayokan, Mijamunani Mikuita. Sabiendo, tratando de averiguar sobre usted, me enteré de eso y me impactó bastante. ¿Cómo así es que usted aprendió quechua? Es que cuando estuve en la zona de emergencia, como ve usted, hicimos un juramento de darle la paz a nuestro país, a nuestro Perú. Y fuimos 200 efectivos policiales a la zona de emergencia de Ayacucho. Y mi primer proyecto fue, digamos, defender los derechos de esas personas que estaban lamentablemente a situaciones bien difíciles en el tiempo del terrorismo, Sendero Luminoso. Entonces fuimos con un motivo muy importante, de motivar a esa gente, de decirle que nosotros somos sus amigos y aprender el quechua a través de los niños. Me dice, yo ser grande, decir, enséñale a un niño o atrae a un niño o al pueblo y estarás con Dios. Y eso es lo que yo hice durante todos mis 5 años que estuve en la zona de emergencia de Ayacucho, en el año 1985 hasta el 1990. Ah, mira, sí. Los años del gobierno de Alan García. Así es. ¿Usted entonces estaba en el BRAEN? No, en el BRAEN no. En Ayacucho, me dice. Ayacucho. Sí. Ya. Ayacucho, claro. Decir, y Ayacucho era el foco del terrorismo. Saxamarca, Lucanamarca, Luricocha, Huanta. ¿Y estaba persiguiendo usted en esa época a Abimael Guzmán ahí? En ese tiempo nosotros llegamos, digamos, con un apoyo logístico menor. Ya. Una vez que ya se nos entregaron los fusiles FAL argentinos, ya tuvimos una potencia de fuego porque no la teníamos. Entonces, en ese sentido, tuvimos más estrategias de comunicarnos, sobre todo con el pueblo que sufría las consecuencias de este problema subversivo. Entonces, llegar a la gente a través de alimentos, a través de aprender a hablar el quechua para ingresar a ellos, a sus costumbres. O sea, era como que una especie de tener contacto con la población. Eso es lo importante, ¿sí? Porque esa es la función de la policía. Tener el contacto con la persona, con el ciudadano. Usted no iba a enfrentarse a los senderistas. En ese sentido, teníamos dos estrategias, pues. Como le vuelvo a repetir, usted está con el pueblo y el pueblo es el que le comunica, el pueblo es el que le dice. Pero si vamos al extremo, ¿no? Al extremo, sí, como ha habido, y es una realidad del abuso, de las lesiones, de las lesas humanidades, en fin, realmente al pueblo lo vamos a alejar. Pero mi estrategia y la estrategia de los grupos que estuvimos ahí fue que el pueblo esté con nosotros y a través de aprender sus costumbres, enseñarles también la defensa para poder defenderse ante los elementos subversivos, enseñarles ciertas estrategias, en fin. Usted en esos años en que estaba en Ayacucho, ¿usted tenía en su pensamiento a esta personalidad llamada Abimael Guzmán? Sí, ese es el fin de capturarlo, pues, como dice, en su ideología es claro y preciso, dice, del campo a la ciudad. Sí. Si Sendero Luminoso hubiera tomado desde Cajamarca hasta Puno, diríamos que hubiera sido muy imposible, ahorita estuviéramos siguiendo con esa guerra subversiva. Pero cuando cambian de estrategia rápidamente por la tecnología, no digamos el apoyo logístico que ya teníamos en ese entonces la Guardia Civil en la cual perteneció, fueron un cambio radical de irse del campo a la ciudad, pero de una forma desesperada en ese sentido. Y fue el momento que vinieron a Ayacucho el año 90, y por casualidad del destino, yo regreso a Lima el 90
y empiezan los coches bombas, empiezan los secuestros, en fin, en ese sentido. ¿Y cómo paradójica de la vida, ¿no? Claro, ¿cómo cambia esa su misión de estar al frente en contra del terrorismo y luego pasar, porque lo encontramos en los años 90 ya, el 91, en el colegio Toribio Tupac Amaru, al colegio de la Policía Nacional Tupac Amaru? ¿Por qué? ¿Qué cambió ahí? ¿Qué pasó? Cuando yo regreso a Lima el año 90, después de haber regresado con 20, porque yo estuve 5 años, 5 20, forma intachable, los pueblos, ¿para qué? Bastante apoyo tuve de ellos, y incluso hasta lloraban la gente cuando yo me alejaba de un pueblo a otro pueblo. Lloraba la gente y no quería que yo me vaya. Incluso se iba a una comisión a hablar con los jefes de la 77 y la 9ª comandancia de ese entonces, para que yo me quede nuevamente unos 6 meses más, porque cada puesto teníamos que ir 6 meses más. Pero nuestro destino era ir de puesto en puesto, de puesto en puesto. Y como le digo, le estoy bien aseguro de que con esas estrategias y con el pueblo apoyándonos siempre, y nunca tuve un problema de hostigamiento, sí, varios hostigamientos, pero no de ataque. El hostigamiento venía de parte de la población que simpatizaba con Sendero. Sendero Luminoso, ¿qué es lo que esperaba? Que la policía esté en contra del pueblo, los abusos y un sinnúmero de situaciones difíciles que han pasado. Eso es lo que esperaba Sendero Luminoso. Pero gracias a Dios nos iluminó con las estrategias que empleamos para llegar al pueblo. Dios nos defendió, no pasó nada. ¿Y qué pasó? ¿Por qué usted dejó su lucha contra Sendero y pasa al campo educativo a enseñar? Ese fue otro destino de Dios. Yo le digo siempre, Dios me iluminó, fue otro destino de mi trayectoria que tuve, de llegar acá a Lima y ver que en ese momento estaban postulando para instructores premilitares. Y entonces, en vista de que conozco, sé geografía, cívica, porque sacaba muy buenas notas en eso, incluso la conducta que he tenido en los colegios, que he sido 18, me dio esa motivación de ingresar al Ministerio de Educación. De ingresar al Ministerio de Educación y ver la realidad también que había ahí. Es otra realidad, o sea, trabajar con alumnos, con adolescentes, es otra realidad, ¿no? Yo venía de una zona de emergencia. Pero gracias, le vuelvo a repetir, que cuando un policía está altamente preparado, física, psicológicamente, no altera los cambios o los sistemas, como de repente sí, a algunos sí les ha chocado psicológicamente estar en zona de emergencia y venir a Lima y no recuperarse, porque ellos tenían que haber dado, digamos, como se dice, haberlos llevado a un psicólogo y hacerles un tratamiento. ¿Usted vio en su enfrentamiento, bueno, en Ayacucho, usted vio cosas así terribles como, no sé, masacres? ¿Sí? O no sé, yo recuerdo, esto me cuenta mucho una tía mía, me dice de que en la Plaza Sendero llamaba a toda la población, llamaba al alcalde y de pronto agarraba una navaja y lo comenzaba a despellejar. Y yo decía, ¿qué terrible es eso? ¿Usted ha escuchado sobre eso? No he escuchado, yo lo he visto. ¿Ha visto sobre eso? Dios mío santo. Lo he visto porque incluso con nombres todo, en Guanta, Luricocha, yo estaba en el puesto de Luricocha, estuvo de control territorial, sí. Mataron 23 campesinos en Churajay. En Guayay. Ya. No, en Guayay fuimos a recogerlos, pero ese misma hora de tiempo no, después de pasar unos 5 horas, 6 horas, en fin. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos en el mismo tiempo que el poblador nos avisaba, podíamos ser emboscados, ¿no? Entonces, con esas estrategias también de que de que a veces ponían 1 muerto, 2 muertos, 5 muertos y sí, era para emboscar a las fuerzas del orden, en este caso la policía, la Guardia Civil. Esperamos unos 5 horas con los mismos guías y nos fuimos por otro camino también, no por el mismo camino, y llegamos y vimos la masacre que hubo en ese tiempo, ¿no? Niños despedazados, ancianos despedazados, sin cabeza, y como dice usted, claro, primero a quien lo buscan es a la autoridad. Sí. ¿Y a la autoridad para qué? Para que presencia del pueblo
en presencia del pueblo, degollarlo, como se dice, a machetazos, con los brazos, en fin, y para que el pueblo, con miedo, con temor, con terror, ante este holocausto, sí, ingresen a sus filas. Claro. Ingresen a sus filas, porque ese fue otro cambio también. O no apoyen a la policía, sí, ¿no? Hostiguen a la policía. Estrategia también de Sendero Luminoso, porque al comienzo Sendero Luminoso les daba víveres a la gente, víveres, y ese era el producto de que su ideología, ¿no? Para que el pueblo esté con ellos. Pero una vez que ya el pueblo se rebeló, vio la realidad que no iba a poder avanzar más, porque su mente y su ideología es tomar el poder, ¿no? Pero el pueblo se dio cuenta, y más aún las estrategias que empleamos, los cambios que cambiamos, de que el pueblo esté con nosotros a través de buenas obras, acciones, en fin, ayudarlo en ese sentido. Bueno, en realidad esa etapa de su vida es muy interesante, pero hay que avanzar, porque, porque en realidad yo lo conozco a usted por el colegio Tupac Amaru. Yo estudié 5 años en el colegio de policías, en el cual no me sentía muy bien, yo no me sentía muy contento en el Tupac Amaru, porque venía de un colegio muy pequeñito, que era un colegio privado, donde solamente habían 4 o 5 estudiantes. Entonces esos 4 o 5 estudiantes eran hijitos de papá, ¿no? Es más, yo no hablaba groserías, los niños de mi colegio tampoco hablaban groserías, éramos muy ingenuos. Y de pronto llego al Tupac Amaru, y el Tupac Amaru es otra realidad, es un colegio público, es de la policía, pero es un colegio público. Y es diferente, es totalmente diferente. Entonces, yo entro al Tupac Amaru y estoy con miedo, ¿no? Con miedo porque los comportamientos de los jóvenes son muy distintos, son violentos, pero hay alguien que logra que todos lo respeten, ¿no? Que en ese momento que él está presente, todo está tranquilo. No va a pasar nada acá, yo me siento tranquilo porque ahí está el profesor Pingo Cienfuegos, quien hace que todo el mundo se calle y que nadie falte respeto a nadie. Como le voy a repetir, llego de esa forma de la zona de emergencia de Ayacucho, postulo al Ministerio de Educación como instructor premilitar, ingreso a través de examen de 150 preguntas, y también de igual forma con un psicólogo. Todos los instructores pasamos por psicología, viste de que algunos... Y tenía que pasar por psicología, imagínese, porque usted iba a pensar cómo iba a tratar a los niños después de haber estado en Ayacucho. Pero el psicólogo, ¿para qué? Tiene una capacitación, un profesionalismo muy importante, porque ellos veían en mi corazón, en mi alma, de que yo era un policía muy peculiar, diferente de la forma como yo hablaba, ¿no? De mi valor, el principio, de mi patria, de mi país, defenderla en ese entonces y darle la paz es lo más importante, ¿no? Y estar vivo, porque lo más importante es estar vivo, porque yo también vi morir a muchos de mis colegas, ¿no? Destrozados, en fin, por Sendero Luminoso, y estar vivo. Por eso que le digo de hoy, gracias a Dios, y ingresar al Ministerio de Educación y llegar al General Prado del Callao. Ese fue mi primer colegio de mujeres de Bellavista, Callao. ¿Eso habrá sido en el 90? Sí, de la UC 17 Callao. Y también por mi trayectoria, vieron mi hoja de servicio, en fin, como le digo, intachable, que siempre he estado hasta hoy, de mis 38 años de servicio, y se sorprendía mucho porque decían, ¿qué tal? Usted tiene una trayectoria importantísima, usted... Y llegar a un colegio de mujeres como es el General Prado del Callao es diferente, ¿no? Claro. Pero como le digo, gracias a las capacitaciones del Ministerio de Educación, que nos dieron estrategias, motivación, nos enseñaron a incentivar a los alumnos, nos enseñaron al trato a los adolescentes, que es diferente tratar a personas adultas, y en ese sentido, más el conjunto de valores que yo tenía fueron muy importantísimos. Incluso llegaron a ser campeonas ese colegio General Prado del Callao en 90. Campeonas en marcha. En el desfile escolar. Callao. Claro. Y de Lima también. Mire. De Lima, Callao y Lima. Usted era su instructor para el desfile. Los preparaba, en fin. ¿Sabe cuántas alumnas eran? 2.200 alumnas. Turno mañana y turno tarde. ¿Todo secundaria? Todo secundaria, turno mañana, turno tarde. Ahí había hasta el quinto H.
hasta el quinto H. Entonces, y casi la gran mayoría también profesoras eran damas, como se dice. Y algunas profesoras también que a veces tienen cierto resentimiento, egoísmo y no confianza. Pero al ver mi forma, cómo yo actuaba, cómo hacía cantar a las alumnas el himno nacional, el himno del general Prado del Callao con tanta emoción, que realmente nunca lo habían hecho ningún profesor, ningún instructor, de repente, en fin, que pasó por ahí, porque por ahí también pasaron de la Marina. El cambio, la transformación que hubo en ese colegio, ¿no? De que las alumnas más respetuosas, las alumnas saludaban, ya las alumnas tomaban otra forma de valorar a la patria, como se dice, porque ese es el fin, que al alumno tiene que valorar a la patria, defender a la patria, trabajar por la patria. Y de ahí vine a la UCA1, que es de Lima, y pedí mi cambio para el Jiménez Borges, que me tocó, y pidieron un instructor de la Guardia Civil, porque el comandante era la Guardia Civil, el colegio era de la Guardia Civil en ese entonces, y pidieron un instructor de la Guardia Civil. Yo levanté de inmediato la mano ante más de 200 instructores que habían, y me dijeron, ya, usted se va al Barrios Altos, al colegio emblemático Túpac Amaru. Y es uno de los mejores colegios, o sea, me dieron ese sentir, ese cambio, esa idea, claro. O esa idea, ¿no? Yo llego al Túpac Amaru y vi ciertos actos de indisciplina que tenían que solucionarse. Cuando dice era uno de los mejores colegios, bueno, mi hermana también estudió en el colegio, juntamente conmigo, estuvimos en el mismo grado, en 4 años estuvimos en la misma sección. También en una ocasión, ella ya tiene su hijita y me dijo, Mario, ¿por qué no lo ponemos al colegio Túpac Amaru? ¿Por qué no a la niña la ponemos al colegio Túpac Amaru? Yo le digo, sí, pero yo ahorita no tengo mucha confianza en los colegios públicos, ¿no? Quizás antes, ¿no? Antes tenía más confianza en los colegios públicos, a pesar de que yo soy profesor de un colegio público, pero la verdad es que la calidad de los colegios públicos no está tan buena, ¿no? En comparación a muchos colegios privados, que también hay colegios privados malos. Ahora, en esa época, ¿usted le habían dicho de que el colegio Túpac Amaru era uno de los mejores o es que verdaderamente lo estaban...? No, así me dijeron. ¿Sí? El colegio Túpac Amaru es uno de los mejores y ha salido campeón en varios actividades. Ya, pero era uno de los mejores Ya, pero ¿y académicamente éramos buenos? Académicamente... De igual forma, ¿no? Como le digo, porque tenían disciplina, porque la gran mayoría de profesores, si se acuerdan, eran policías, eran policías maestros, o sea, tenían la doble función, el doble... Y habían profesores que eran catedráticos de universidades. Así es, eso es lo que a mí incluso su director de formación general era catedrático de unas universidades. Bueno, esto es recordar a los profesores, ¿no? Yo tengo algunos profesores en mi memoria, no sé si compartiremos las mismas impresiones con los profesores. Yo recuerdo a la profesora Miriam Tixe y al profesor Velasco, no sé si es Juan Velasco, era su nombre Juan Velasco como el presidente, pero esos dos profesores eran los geniales para mí. Por su carácter, eran como que si en la disciplina yo lo veía a usted, ¿no? Que controlaba el colegio, ¿no? 1.600 alumnos. La profesora Miriam Tixe y el profesor Juan Velasco Alvarado controlaban sus aulas y sus áreas de una manera extraordinaria, que decía, yo también estoy seguro con ellos, ¿no? Acá se hacen las cosas bien. Digo, ahí ha habido muy buenos profesores destacados e incluso que han hecho obras en ese sentido. Yo vine en ese sentido porque le digo, usted ve, siempre en todo sistema, en toda institución, siempre hay, como dicen, ¿no? Claramente buenos y malos, o regulares, en fin, ¿no? Y entonces incluso ellos, de que eran irregulares, tenían que acoplarse a la disciplina que impusimos, ¿no? En ese entonces, porque si el director me apoyó a mí, entonces yo también les hablé a ellos. Pero los profesores que yo menciono eran civiles, ¿no? Sí, eran civiles. El profesor Velasco es policía. Era policía, era con razón el carácter. La profesora Mira Tixe era civil. Civil, pero parecía una policía. Sí, como le digo, el profesor Vinatea también era policía, el profesor Durán también era policía, el profesor Johnny Quispe también era policía, y así varios policías que habían estudiado en la Cantuta y eran profesores y policías.
Entonces, en ese sentido yo me acoplé a ellos en decir, tenemos que cambiar las cosas porque yo no lo veo bien. Claro. Entonces, como digo, bueno, usted actúa sobre la disciplina, sobre la base, y actuar sobre la disciplina y la base es actuar sobre las normas. Recuerdo que las normas escolares en nuestra época, había una sanción, creo, que a usted, que cuando los chicos querían hacerle su broma, le decían H5. ¿Qué era H5? H5 era desobediencia. Desobediencia. ¿Por qué? Porque, como digo, ya casi me sabía todo, ¿no? A1 era puntualidad, ¿no? A puntualidad a favor del alumno, y B2 era impuntualidad, o sea que el alumno llegaba tarde. Pero por reincidencia era H5, ¿no? Y yo me había acostumbrado en ese sentido de ponerle a los alumnos primero como quien dice, no, menos un punto, y en la tercera ya le ponía H5, que eran como 3, 4 puntos, creo. Y yo me recuerdo que usted, por eso yo le decía, cuando hemos coordinado esta entrevista, le decía que usted me parece un personaje de Vargas Llosa, ¿no? Una especie de Gamboa o de Pantaleón, porque yo recuerdo que usted decía, y póngale H5, y el niño se quedaba asustado, ya me puso H5, ya, ¿qué va a pasar conmigo? Eran estrategias, como le vuelvo a repetir, de que yo usaba mucho las normas. Así igualito como yo soy muy pegado a las normas de la policía, a la disciplina de la policía, a la ética de la policía, soy demasiado pegado. Igual, ¿no? A las normas tenía que hacerlas sentir, en ese sentido de que el alumno se responsabilice por las normas. Incluso a los mismos padres, porque yo una vez que ya su cuaderno estaban 2, 3 rojos, 4 rojos, yo citaba a los padres de familia. ¿Para qué? Para que ellos me apoyen en el sentido de que darle solución a la problemática que tenía el alumno. Pero lamentablemente, desgraciadamente, hablemos realidades, pues, en un hogar siempre hay hogares disfuncionales, hogares con problemas, con violencia, es decir, un sinnúmero de problemas que nosotros los profesores teníamos que darle solución. En este caso mío no tenía que darle solución. ¿Por qué? Porque el alumno se comportaba mal en su casa, pero en el colegio no. En el colegio era diferente. Pues le voy a repetir, todo es por la motivación que le daba. Incluso yo le decía, pero señora, su hijo está representando el colegio en atletismo. Está representando a la escolta. No, pero mi hijo, pero eso sí, me dice, yo le voy a hablar al profesor Pingo para que mañana voy a ir. No, mamá, no vaya. Incluso lo hacía llorar al alumno para que no vaya, ¿no? Y ya me dice, entonces pórtate bien. Entonces se portaba bien el alumno en su casa, ya lo corregía a través de la palabra. Y cuando iba al colegio me hablaba, porque algunos alumnos sí me hablaban, me decían, profesor, mire, tengo estos problemas en mi hogar, en fin, esas cosas. ¿No? Para eso yo le traía como amigo, ya no como policía, sino como amigo, como profesor, en ese sentido. Y he hecho muchos amigos, porque incluso, mire, una realidad es que he tenido varias reuniones con exalumnos, y los ingenieros, abogados y sin número de profesionales me han dicho, profesor, la verdad que si usted no hubiera estado en el Túpac Amaru, yo la verdad tenía un respeto único a usted que a mis padres. Pero yo soy ingeniero gracias a usted, me dice. Así la versión es una realidad. Yo le digo, pero ¿por qué gracias a mí si tus padres son los que te han dado? No, es que si usted no hubiera estado ahí, así le digo, profesor, con toda la confianza, yo hubiera sido igual con los problemas que tiene Barrios Altos, delincuencia, droga y todas esas cosas. Profesor, ¿podría quizás contarnos alguna de las anécdotas de algo que hayan hecho algún estudiante que usted recuerde? Lo más gracioso o lo peor que le haya impactado, que usted crea, esto no me iba a suceder en un colegio. Una vez, como yo iba hasta la avenida Grau y desaparecían los alumnos, no sé, se subían en cualquier vehículo, pero ya los alumnos desaparecían, a su casa se iban temprano, se iba hasta Santo Cristo de igual forma, ¿no? O sea, basta que yo salga afuera y era impactante porque yo no veía ni un alumno, ya. No veía ni un alumno. Entonces no sé cómo me fui a Santa Lucía, en el campo que tenían antes, y observé de que alumnas y alumnos estaban tomando licor, ¿no? Y yo ingreso y corriendo, pues ese entonces tenía un físico tremendo en ese sentido, ¿no? Estaba física y psicológicamente preparado.
Apenas me vieron los alumnos varones que hicieron, saltaron al camal. Al camal, sí. Al camal saltaron los varones. Y yo le dije a las alumnas, quédense ahí. Ya. Y vi una mamá Juana, pues, que ya está casi por la mitad. Dios. Entonces yo dije, yo lo agarré y lo llevé a los alumnos al colegio y le cité de inmediato a su padre de familia. Y le digo, dígame qué alumnos han estado y qué los alumnos los que se han pasado al camal. Alumno tal. Es lo bueno que a mí yo les hablaba y ellos prácticamente obedecían, ¿no? Indicaban qué alumnos y de qué sección y todas esas cosas, no, para qué. Sí, sí. Siempre el alumno ha tenido la confianza en ese sentido, ¿no? Entonces, no es como otros alumnos que otros no, usted los califica así, pero los chicos los califican, esos son unos traicioneros, no, en otro colegio público, unos traidores. En otro colegio público, sí. ¿Qué va a hablar el alumno? Sí. El alumno no habla. Ah, pero estos hablaban rápido. Estos hablaban rápido. Pues. Entonces yo, más aún que le decía, por favor, el día de mañana de la mano con su padre de familia, de la mano. No, que mi papá trabaja, no, alumno. Ustedes cometieron esta falta que está dentro del reglamento, dice bien claro. 5 días de suspensión a 8 días. Ya la segunda vez es expulsión. Y antes en los colegios de la policía y los colegios militares había esa palabra expulsión. Sí. O sea, había suspensión y expulsión, ¿verdad? Lógico. Sí. Y algunos lo expulsaban públicamente delante de presencia de todos los alumnos. Qué bonito era esa época. Y esa época, pues, a la época de ahora no es, pues, no es. No. ¿Por qué? Porque le están maltratando públicamente al alumno. Pero era muy emocionante. Yo recuerdo que usted expulsaba y salía ahí. Dentro de las normas, dentro de las normas y dentro de las faltas que cometían los alumnos. Antes eran faltas graves, faltas leves y faltas moderadas, ¿no? En el sentido de que ir a ver los padres, señor, ¿sabe qué? Por favor, llévese a su hijo 2 o 3 días a su hogar, en fin. Ahí el otro que era falta gravísima, como pelear los vehículos de la 10, que en ese entonces pasaba porque se peleaban los alumnos con el Alipio Pons y todas esas cosas, ¿no? Y eso también se solucionó, como expulsando a 2 de los alumnos responsables de toda esa calamidad, ¿no? Y vandalismo, qué sé yo, en ese sentido, y traer a los padres de familia, ¿no? Traer a los padres de familia y decirle, y sobre todo los choferes que tanto se quejaron de las lunas rotas, en fin. Y los padres tuvieron que pagar esos daños, me supongo, ¿no? Los alumnos salían expulsados, ¿no? Pagar todos los daños que ocasionaba. De ese entonces se solucionó el problema de las peleas callejeras, se solucionó, más aún que yo salía, les repito, ya a partir de la fecha le digo, voy a salir hasta la Avenida Grau y hasta Santo Cristo. Y suerte, pues, me dijo, yo salía y no había ni un alumno ya. Con calma, en fin. Y ese fue uno de todas las anécdotas reales de los alumnos. Incluso otros alumnos son, ¿no?, pequeños que se metían al baño, ¿qué le toca? Matemáticas, geografía, en fin, y todos esos cursos ¿no? Y le dije, ¿qué hacen ustedes en el servicio higiénico? Ya, mire, 5 minutos con reloj están ustedes acá en el servicio higiénico, no huelen ustedes esas cosas. Listo, mañana me traen a su padre o familia. H5 le va a poner usted. H5. Entonces esa era la realidad, ¿no? Un cambio, profesor, pero la disciplina se hizo con un objetivo. ¿Para qué? Para que estos jóvenes los motivemos y salgan campeones en atletismo, en danza, en ciencias, en letras. En el desfile también. Es base fundamental para lograr el éxito en todas las instituciones. Por supuesto. Porque si no hay disciplina, no hay base. Y eso yo leía unos libros de Europa, de Francia, España, la educación de Estados Unidos, en fin, de Japón. Japón tiene una muy buena disciplina desde niño, de pequeño, que el niño lo hacen barrer, su aula, en fin. Acá usted haga barrer hoy en día a un niño y lamentablemente... Eso es violencia contra el niño. El niño, en fin, pero en Japón, siendo un país desarrollado, desde ahí empieza. La disciplina empieza... Corea del Sur también, son muy exigentes ellos con la disciplina y les resulta, porque sus estudiantes son muy disciplinados y sus estudiantes son buenos académicamente, ¿no? Profesor, yo he trabajado también, he tenido la oportunidad de trabajar en otros colegios públicos, aparte de que he trabajado, y también en colegios privados, y cuando
uno quiere hacer un pequeño esfuerzo de darle un poquito más a su trabajo, hay malos profesionales, unos flojos profesionales que dicen, oye, usted es muy hincha. En esa época, porque usted terminaba su labor a la 1 de la tarde y usted estaba afuera viendo si los niños estaban portándose bien o no. Hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde. Sí. Tuvo la oportunidad de que algún colega le diga, ¿por qué hace eso, profesor Pingo? ¿Por qué no se va a descansar a su casa? No, es que siempre mis trabajos en la policía ha sido con ese sentir. ¿no? Sí, sí. Con ese sentir de hacer quedar bien a la Policía Nacional. Claro, no, entiendo su amor por el trabajo, entiendo su amor por el trabajo, pero usted tuvo la experiencia de malos profesionales que en vez de motivar a que usted siga siendo tan bueno, que siga dando por la institución más de su tiempo, le desmotiven y le digan, no hagas eso, ¿por qué tienes que hacer eso? Siempre hay, ¿sí? En la vida profesional siempre hay la envidia, el egoísmo, en fin. Pero los resultados eran el reflejo de que los padres estaban contentos, estaban felices, de que sus hijos habían cambiado, se habían transformado. Incluso algunos padres me decían, ¿usted qué les da a mis hijos? Ahora mis hijos lavan su camisa, lavan su uniforme, esos zapatos bien lustrados. Ay Dios, oiga, yo me recuerdo que en esas épocas, oh, qué bueno que he dicho eso, yo me recuerdo que en esas épocas ustedes nos revisaban las uñas y los zapatos, las medias, el cabello. ¿Usted creo que hacía eso de agarrar con una maquinita y nos cortaba el cabello si veníamos pelucones? No, en esa parte yo he tenido amigos sí. En la DIPROVE y he tenido amigos en la 22 Comandancia. Ya. Y peluqueros. Y yo los mandaba a ellos. Sí, pero nos hacía un hueco, porque a mí me hicieron un hueco una vez. ¿Una vez le hicieron un hueco? Sí. En ese sentido, sí. De parte a tocar al alumno no le tocaba. En ese sentido de tocarlo, en fin, esa cosa. No, solamente con mi carácter que tenía y la disposición que le daba de que se vaya a cortar el cabello, incluso a la DIPROVE lo mandaba de inmediato. A ver, espero no incomodarlo con esta pregunta. Sí. Usted acaba de decir algo que sí que yo le digo que sí tiene razón, porque yo no lo he visto. ¿Sí? Pero yo siempre he pensado que sí. Usted acaba de decir de que usted no tocaba a un alumno. Y yo recuerdo de que usted yo nunca le he visto de que usted le haya dado un golpe a un alumno. Pero sí recuerdo, espero que no se moleste por esto, que usted mandaba a algunos alumnos a golpear a otros alumnos. No, en ese sentido es difícil porque, le digo yo, formaba la policía escolar, o quizás formaba en ese sentido, sino que, como le vuelvo a repetir, habían alumnos que tenían una tendencia a violencia, ¿no? de violencia, en fin. Entonces, como estaban en la policía escolar, estaban en la escolta, entonces ellos abusaban de ese criterio, ¿no? Abusaban de ese criterio. Pero mi formación siempre ha sido a través de los valores, de los principios, de las virtudes. Pero profesor, mire, yo sé que eso puede ser muy un tema como que muy delicado, ¿sí? Porque los profesores hoy en día pues lo ven todo eso muy mal, ¿no? Todos dicen, no, esa época es una época oscura de los profesores, pero yo no lo veo tan oscuro esa época. Yo veo que eso es en la época en que los profesores utilizaron la regla te jalaban las mechas, y yo vi casos en que un profesor, por ejemplo, no vamos a decir el nombre del profesor, pero que decía así, tal persona no hizo su tarea, adelante, ya, tú, ¿cómo le ponía? Ángulo recto, y el otro compañero pasaba y le pateaba, ¿no? O sea, eran, digamos... Eran castigos físicos muy fuertes, sí. Pero que no es justificarlo, pero también es ver esa realidad distinta, esa época distinta en que los profesores eran formados de distinta manera y nosotros también. Porque mi padre incluso, cuando yo le contaba esto a mi padre me decía, pero eso que hace con ustedes no es nada. No es nada, me decía, porque a mí me sacaban sangre. Yo decía, ¿qué? ¿Cómo que me sacaban sangre? Pero bueno, claro, entonces, yo me siento contento igualito de todas maneras por haber experimentado toda esa situación. Habían esos casos, ¿sí? En el caso, digamos que sí, de haber, si ha habido siempre hasta el año 93, 4, porque de ahí ya se cambiaron las normas, cambiaron los modelos, cambiaron las estrategias.
de que la violencia ya no se produzca, sino la parte motivadora. Claro. ¿Entiendes? Entonces esos vino la psicología del amor, la psicología del amor. Que ha habido de varios profesores, ¿no? Varios profesores que actuaban sobre una violencia, porque dice bien claro, la violencia trae más violencia. Sí. En cambio el mío era la parte física. La parte física, porque también había, hoy día tampoco existe. Ahora sí lo recuerdo. La parte física, digamos, ranas, planchas, canguros, polichinelas. Sí, usted nos hacía correr y correr y hacer las ranas. Correr físicamente, estar, ¿no? El alumno que esté preparado, yo decía en ese sentido, ¿no? Porque algunos alumnos me decían, ¿sabes qué? Yo quiero ser policía, yo quiero ser militar y todas esas cosas. A ver, profesor, nos queda poco tiempo, pero quiero terminar esta parte de la entrevista con usted. Yo estaba muy contento, o sea, me sentía muy seguro con su presencia, ¿no? Y de pronto, el 2016, 2017, no recuerdo exactamente qué año fue, usted ni siquiera fue en la mañana, sino que creo que fue en la mitad del horario de clases, que usted mandó a llamar a todos los alumnos a formarse, a todos los alumnos, y usted se paró en el estrado, mandó a un estudiante a leer sus calificaciones secundarias, si no me equivoco, y se despidió con nosotros con llanto. Sí. O sea, yo me sentí así preocupado totalmente. ¿Qué pasó? Ya, esa es una historia realmente que pasó en mi trayectoria policial en sí, de que dos alumnas se pelearon en 5 esquinas, ahorita me acuerdo bien claramente, y con unas navajitas esas de corta uñas, en fin, ya las tenían las navajitas en la mano. Entonces, como yo salía hasta Grau y salía hasta Santo Cristo, uno de los alumnos, que siempre hay alumnos que avisan, ¿no? Comunica, profesor, se están peleando en 5 esquinas. Y yo agarré la velocidad, es increíble, ¿no? Llegar en segundos a 5 esquinas y de que todos los alumnos aparezcan y las dos alumnas se quedaron en el centro, como se dice. Y les tomé la mano, les agarré las 2 cuchillas, o sea, dos cuchillas, y las llevé al colegio. Y le cité a los 2 padres de familia de inmediato. Le comuniqué al director, le comuniqué al psicólogo, le comuniqué a todos los entes multidisciplinarios. ¿Para qué? Para que tengan conocimiento, porque ahí todavía las normas sí estaban rígidas. Sí, ¿no? sí. Estaban rígidas de que era expulsión definitiva, en este caso, por desprestigiar al colegio, por tentativa, ¿no? de herirse entre ellas, no con la mano, sino ya con un objeto punzocortante. Entonces agarramos y la expulsamos a la alumna, porque la otra alumna era el alipio, ¿no? Entonces la expulsamos y así públicamente, ¿no? Listo. ¿Qué pasó? Que el papá de la alumna había trabajado con el general Dianderas. Entonces el general Dianderas se encontraba de director de bienestar. Entonces fue, me indispuso, me dijo que yo paraba expulsando a los alumnos, que yo me creía el director, el subdirector, yo era todo ahí, ¿no? Y que era un subalterno, en fin, y eso no me da la capacidad de ¿cómo se llama?, de expulsar a los alumnos cuando él quiera o yo quiera. Entonces lo tomó mal el director, el general Dianderas, y me hizo llamar, ¿no? Pero primero le dijo, ¿sabe qué? Al comandante y al coronel, me acuerdo de la Diverio, le dijo, de inmediato, ¿cuál es su situación del sargento primero? Porque era sargento primero en ese entonces, todavía no habían los cambios de la policía. ¿Cuál es su situación? No, él es de la 22 comandancia, está destacado, de asalto. Ya, de inmediato póngamelo a disposición de su unidad. Porque si está destacado, póngalo, no, pero tiene más de 5 años, y de acuerdo a las normas establecidas dentro de la policía, el que tiene más de 5 años prácticamente ya era como estable, ¿no? Pero no, hijo, yo ordeno que de inmediato se vaya ese técnico, sargento en ese entonces. Me fui y entonces agarró, y que venga a mi despacho. Entonces yo agarré, fui a su despacho, uniformado correctamente, mi general, me presenté todo y me dijo, usted de inmediato se va cambiado a su unidad. ¿Dónde trabaja usted? ¿De dónde viene usted? Yo, bueno, 5 años, le digo, que trabajo en Tupac Amaru. Yo vine de instructor, le digo, de instructor del colegio Tupac Amaru, por el Ministerio de Educación, le digo. Pero da el caso de que el director me dijo que tenía, los padres estaban a gusto con mi trabajo,
de que era un ejemplo para los alumnos y que como sea me traiga al colegio emblemático de Túpac Amaru. Entonces, y ese fue el motivo y razón de que yo salí de la 22 Comandancia para integrarme al equipo de profesores del Túpac Amaru. ¿Usted se retiró del colegio entonces? En este caso, mi general, digo, el Túpac Amaru ahorita tiene una de las mejores disciplinas de todos los colegios de la policía. Aparte que está saliendo campeón en diferentes actividades. Me dijo, eso a mí no me interesa. Me interesa lo que usted ha hecho con la alumna. Pero yo le digo, yo no he hecho nada, solamente he tratado de ver que el reglamento lo dice así. Entonces hay que cambiar el reglamento, mi general. Porque el reglamento lo dice claramente, que hay que expulsar a la alumna o al alumno cuando se agreden, cuando hacen violencia en la calle, en fin. Le digo, mi general, yo cuando llegué al Túpac Amaru, los alumnos del Túpac Alipio se peleaban en la calle y tuvimos que expulsar a los alumnos y solucionar el problema. Incluso los choferes vinieron acá a quejarse, en fin, claro, a que les arreglen los padres la luna, los espejos, en fin. Bueno, digo, si yo me voy a ir, mi general, me voy con honor, le digo, porque lo que he hecho para mí es una de las grandes obras que habré hecho y que gracias a Dios me ha ayudado. Me voy, mi general, con todo respeto, me retiro. Y así fue mi cambio. Y al día siguiente salió la resolución de memorándum para ser cambiado y le hice leer a los alumnos y ahí fue donde traje mi nota, mis calificaciones, sí, ¿no? Incluso yo le llevé porque tenía un currículum de primera, un currículum que yo le digo así, es difícil que los policías tengamos un currículum de una trayectoria intachable. Profesor, ¿no? Y se lo quise demostrar, me dijo, no, yo no quiero ver, así que usted se retira y se va a su unidad de origen. Y estando usted en el estrado, profesor, vio que alumnos lloraban. Sí, incluso cuando yo ya me despedí con ellos, en fin, y vi que casi la gran mayoría de alumnos y alumnas lloraban, balones, incluso alumnos que tenían cierto problema de disciplina, les llegó al corazón, al alma de que yo me retire de esa forma, de esa manera. Pero yo se lo dije bien claro, yo me voy por este caso, y así que solamente no me voy por otro caso, sino por este caso de haber hecho respetar la norma del colegio y de todos los colegios de la policía, porque existían, esas normas eran para todos los colegios de la policía. Y fue ese motivo y razón de que me alejé del Túpac Amaru. Pero da la cosa de que en la tarde vinieron la cantidad de alumnos, de padres de familia, a quererte quejar con los canales de televisión, en fin, todas esas cosas. Y para mí era perjudicial porque no era dable, pues, porque yo le había dicho que el general me había retirado del colegio. Entonces sí, quienes se iban a ir los padres de familia era contra el general del bienestar. Y yo tuve ese sentido de decir, no, yo me voy, digo, no se preocupen. Y no, pero vamos a hacer una reunión el domingo la asamblea, lo hacemos la asamblea porque nosotros queremos que usted se quede acá, señor profesor, en fin, los alumnos están llorando, no lo ha visto llorar, que el general venga para que vea a los alumnos cómo lloran de que usted se está yendo del colegio. Y no se está yendo por un problema de disciplina, no se está... Claro, no por un problema que usted ha ocasionado, sino más bien por una... No, sino que los alumnos lo ocasionaron, claro, y hacer respetar. Por algo correcto que usted ha hecho. Y ahora yo no solamente firmaba el acta de expulsión de la alumna, sino lo firmaba el director, el coordinador de disciplina, a quien le habla, sí, el psicólogo, la psicóloga en ese entonces, su tutor de la alumna y el subdirector de formación general. Quiere decir que era un consejo multidisciplinario que tomaba la decisión, claro, pero claro, tomaba la decisión porque estaba dentro de las normas, no es porque yo quería, sino estaba dentro de las normas. Entonces por eso se tomó la decisión de expulsar al alumno, pero no veíamos las consecuencias que iban a haber, de que iba a haber mi cambio por esa expulsión. Eso, ¿cómo se llama? Es justamente el problema de los personajes de Vargas Llosa a que usted me hace recordar, que tienen que enfrentarse en esto de cumplir la norma, ¿no? Usted estaba muy ¿cómo decirle? Usted quería cumplir sí o sí la norma, no le importaba a sus superiores. No, en esa parte no, porque incluso habían padres y tíos, parientes de generales, coroneles, comandantes, y no es que no me importaba, sino que tenía que hacerla respetar, claro, ¿entiende? Y a veces por lo que uno es subalterno o porque uno el grado, en fin, no dice a usted. No, pero incluso y se entiende por qué. Algún día usted va a trabajar conmigo y sí, va a ver de que las normas que usted sabe y conoce no las va a emplear donde yo trabaje con usted. Le digo, sería un honor de que usted me conozca, mi coronel,
usted ha venido por su sobrino, porque su sobrino le arrezondrá a la madre a la profesora, y eso está establecido que es expulsión, le digo. Porque la verdad que es inadmisible de que nosotros permitamos que el alumno le falte el respeto a un profesor. ¿Ya? Y yo le digo, y si usted desea, yo acá tengo mi currículum, le digo. No es que yo sea cualquier policía, yo tengo mi trayectoria, le digo. Por eso le digo que acá soy conocido, y es verdad, ustedes todos lo conocen acá en el Tupac Amaru, pero da la consecuencia que usted debe, como le digo, debe obediencia a quien le da un servicio. Yo realmente quería su servicio, pero veo que no, voy a hablar con el comandante, y si no me voy a hablar con el mismo general. Le digo, háblelo porque ya la decisión ya fue tomada, le digo. Bueno, wow, de verdad hay mucho que contar con respecto a sus experiencias en la institución educativa Tupac Amaru. Profesor, ¿usted me llegó a conocer? Bueno, la verdad, sea sincero. O sea, los apellidos. No me llegó a conocer, no, profesor. No, yo digo los apellidos, pues los Arias, Palacios, sí. Un sinnúmero de apellidos. Pero ¿quiénes serían los Arias? Ah, bueno, había muchos Arias, ¿no? Sí, habían varios Arias. Ya, pero... yo me confundía con un Arias, sí. Un flaquito, en fin. Incluso hay apellidos que, por decir, que están ahorita. Sí. Para mí es un honor, le digo, haber trabajado en el Tupac Amaru, y de que hoy día sean comandantes, mayores, tenientes, suboficiales, profesionales. Quizás usted no se recordará de todos, pero hay muchos estudiantes que, como yo, o sea, lo admiramos bastante, ¿no? Yo lo admiro bastante, y creo, ¿no?, que algunas formas que como usted se comportaba, yo los he adoptado con mis estudiantes, ¿no? A veces soy un poquito rígido. Usted me estaba comentando, ¿no?, de que cuando era más joven era más rígido, más estricto, y a medida que uno va teniendo más edad, también va viendo otras perspectivas y ya deja de ser un poco estricto. Y también eso me está pasando. Las capacitaciones que uno recibe, son las capacitaciones que uno recibe en el Ministerio de Educación. Yo le digo, incluso he hecho un curso en la Católica. ¿Ya? Y eso me abrió otras perspectivas, otros sectores. Vamos a terminarlo porque se nos va a acabar ya se nos acabó el tiempo, pero antes de terminar quería que gracias a nuestro amigo a mi amigo Sáenz Peña, quien pude contactarlo, ¿no? Y me dijo que le pregunte ¿qué tan buen instructor ha sido Sáenz Peña? Sí, lo he conocido. Sí, lo he conocido. Ha sido mi alumno, como digo, y he visto que casi la gran mayoría de que han estado en las escoltas han sido, y hoy día reflejan esa enseñanza, esa instrucción, entregando también su trayectoria, sus valores, sus principios en otros colegios. Y eso es lo que a mí me da bastante entusiasmo, orgullo en ese sentido de que mis alumnos sean instructores. ¿Trabajó con él? Sí, trabajamos con él, incluso en un colegio Santa Rosa, el colegio Santa Rosa de la policía, tuve que, digamos, identificarlo, ¿no? Y decirle para qué. Y ahí ha quedado campeón varias oportunidades. Cayó campeón, entonces. Ha quedado campeón. Sí, acá nos comentó sobre eso. Como el alumno Aima, también, igual, pero ha sido del Tupac, del Alipio Ponce, exalumno de la escolta, pero también trabajó en el... Muy bien, profesor. Muy bien. Bueno, vamos a despedirnos entonces de esta entrevista al profesor Pingo. Muchísimas gracias, profesor. Eso ha sido todo con respecto a esto. Muchas gracias.